Bueno, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. El día de hoy tenemos a Sebastián Cabas Avendaño. Sebastián hizo la licenciatura en la Universidad Industrial de Santander en Colombia. Hizo un intercambio con la Universidad Federal de Uberlândia en Brasil. Actualmente hace su maestría en Ciencias Matemáticas en la Universidad de Guadalajara. El día de hoy nos va a hablar sobre reflexividad de polinomios semi-homogéneos. Adelante, Sebastián. Ok, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Entonces, comenzando la charla de hoy. Con el control, ¿cierto? ¿Puedo? Sí. Vamos a primero introducir lo que son los polinomios semi-homogéneos y pues por qué son tan importantes en el ámbito del análisis funcional. Pues un polinomio homogéneo es una función que va de un espacio de Banach a otro, de tal forma que existe una función multilineal, es decir, es una función del producto cartesiano, en este caso m veces, a pues, nuestro espacio de llegada, nuestro espacio de Banach f, de tal forma de que solamente vamos a considerar pues, la diagonal, ¿no? Los elementos de la diagonal, es decir, todas las entradas de la función multilineal pues, van a ser x, ¿cierto? Y bueno, este espacio lo denotamos de esta forma. Y pues resulta que cuando E y F son espacios de Banach, pues ese espacio de polinomios pues también va a ser un espacio de Banach equipado con la norma del supremo en la bola unitaria. Bueno, que me acabo de dar cuenta de que abrí la que no estaba actualizada, pero bueno, es un detalle mínimo. Vamos a definir lo que es el funcional de Minkowski. ¿Por qué vamos a definir el funcional de Minkowski? Porque lo vamos a utilizar para definir un espacio, el espacio de Siderson, que vamos a introducir en esta plática, porque este espacio pues, resulta ser de mucho interés para nosotros, porque nos resuelve dos problemáticas abordadas en este proyecto. Entonces, ¿qué es un espacio? ¿Qué es el funcional de Minkowski? Pues si tengo un espacio vectorial X y tengo un subconjunto de X llamado K, entonces el funcional de Minkowski asociado a mi conjunto K, pues lo consideramos como esta función. Lo consideramos como... pero ahora se me pasó. Bueno, mejor nada más vea. Lo consideramos como esta función, definido como el ínfimo de los números positivos, tales que X pertenece pues, a dicho conjunto multiplicado por el número, ¿cierto? Entonces, pues esta función puede que esté mal definida, ¿no? Puede que ese ínfimo, puede que ese conjunto sea vacío. Entonces, para evitarnos ese problema, pues vamos lo definimos en ese caso, pues como infinito. Sin embargo, ese problema se puede solucionar dándole una condición al conjunto K. ¿Qué le pedimos al conjunto K? Pues que sea un conjunto absorbente. Entonces, ¿qué es un conjunto absorbente? Pues simplemente que, como su nombre lo dice, absorbe a todos los elementos del espacio. Es decir, que para todo X del espacio, pues existe un número positivo tal que C por X va a pertenecer a nuestro conjunto para todo escalar menor, en módulo menor que ese número positivo. Y bueno, resulta que ese funcional de Minkowski pues define una seminorma cuando le damos condiciones a nuestro conjunto K. ¿Qué condiciones le damos? Que sea absorbente, convexo y balanceado. También le vamos a pedir otra condición más, incluso, pero para que define una norma, ¿cierto? ¿Cuál va a ser esa condición? Bueno, y tenemos esta relación, por la cual también se puede calcular nuestra funcional. Pero ¿cuál va a ser, más importante, cuál va a ser nuestra condición adicional para que ese funcional de Minkowski defina la norma completa? Bueno, una norma, pues,
completa, no me piden lo de completa. Que básicamente que no contenga algún subespacio vectorial no trivial, ¿sí? Entonces, pues eso es como una buena pregunta, como en qué, no sé, un ejemplo pues de un conjunto que sea absorbente, convexo, balanceado y que además, más bien, que contenga un subespacio no trivial. Pues para eso voy a hacer para escribir. Pues por ejemplo puedo hacer este dibujito, de hecho el ejemplo es bastante sencillo. Simplemente podríamos considerar como nuestro espacio pues R2 y pues dos rectas paralelas de tal forma que contenga una recta que pase por el origen porque va a ser nuestro subespacio. Por ejemplo, pues estas dos, ¿cierto? O sea, básicamente la región que cubre estas dos, ¿cierto? Entonces, pues no es difícil ver, ¿no?, que este conjunto, digamos, K, va a ser un conjunto absorbente, ¿cierto? ¿Por qué va a ser absorbente? Porque si yo tengo un elemento por aquí arbitrario, X, pues simplemente le disminuyo digamos que la norma y lo logro meter dentro del conjunto, ¿cierto? Va a ser convexo porque pues si tengo dos puntos arbitrarios, siempre el segmento que los une está contenido. Y va a ser balanceado porque pues siempre que lo multiplico por un escalar menor que 1, pues lo que va a hacer es comprimirse, ¿cierto? Y claramente contiene un subespacio no trivial, ¿no? Contiene la recta pues que tiene pendiente, pues la misma pendiente que ese par de rectas paralelas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo solucionamos ese problema? En este caso, ¿cómo solucionamos ese problema de que no contenga un subespacio vectorial no trivial? Pues simplemente lo acotamos, o sea, ya no que sean rectas, sino segmentos, o sea, lo consideramos pues el rectangulito, ¿no? Bueno, entonces, bueno, y aquí comentar que el recíproco también es válido, que si K, es decir, que si K es un conjunto absorbente, convexo y balanceado, y además el funcional de Minkowski define una norma, entonces K no puede contener un subespacio vectorial no trivial. Bueno, además de considerar a los espacios de Banach, pues también vamos a meternos un poquito con los espacios que no necesariamente tienen que ser normados, espacios vectoriales topológicos. De hecho, nos interesan más los que son localmente convexos. Entonces, ¿qué son los espacios vectoriales topológicos? Pues simplemente son los espacios vectoriales, de tal forma que tienen pues, las operaciones suma y producto por escalar, pero que además esas operaciones pues, sean continuas. Ejemplos de espacios vectoriales topológicos, pues los normados, ¿cierto? De hecho, bueno, perdón. Es que se me olvidó comentar que también de una vez defino lo que es un espacio localmente convexo. Simplemente que posee una base local de cero compuesta por densidades convexas absorbentes y balanceadas. Y aquí de pronto un detalle que no comento en las diapositivas es que pues más bien la caracterización más importante de los espacios topológicos localmente convexos es que están generados por seminormas, es decir, que los abiertos básicos pues, van a ser intercepción de bolas, ¿no? Donde cada una de esas bolas pues, está dada por una seminorma distinta, pues. Es un resultado pues, bastante importante. Entonces, ejemplos de espacios localmente convexos, pues el ejemplo, tal vez el más usual, pues es la topología de Lie, ¿no? Generalmente la topología de Lie se define primero en espacios normados, pero también se puede definir en un espacio localmente convexo. De la misma forma, o sea, los abiertos básicos van a ser totalmente iguales. Bueno, entonces aquí voy a introducir otra topología, que esa, digamos que no es tan conocida como la topología de Lie, y es pues como ahora es la topología fuerte, pues como lo opuesto.
Y bueno, entonces para entender lo que es la topología fuerte, pues esta va a ser una topología de espacio localmente convexo. ¿Por qué? Porque la vamos a definir con seminormas. ¿Y cuáles van a ser las seminormas con las cuales los vamos a definir? Pues estas que están aquí en pantalla. Nada más que hago hincapié en que la topología fuerte se puede definir tanto en el espacio E, en el espacio vectorial topológico E, como en su dual. Nada más que si consideramos la topología pues en el espacio E, las seminormas van a ser estas, donde pues el A, el conjunto A, es un subconjunto del dual y es acotado, es un subconjunto acotado. Y ahora pues si consideramos la topología en el espacio dual, es decir en E', pues la seminorma va a estar ahora variando en acotados, pero de como pues pues hay una relación allí, ¿no? Entonces, ¿por qué defino esa topología? Porque es que la reflexividad no solo la vamos a definir en espacios normados. La reflexividad en espacios normados es muy, muy conocida. Ya sabemos la inyección canónica J tiene que ser biyectiva, y pues básicamente la topología que le damos al dual es la topología de la norma. Es decir, si X es un espacio de Banach, pues el dual ya sabemos que también va a ser un espacio de Banach. De hecho, creo que hay un resultado que dice, sí, hay un resultado que dice que no, que si X es normado, entonces el dual es de Banach, o sea, no tiene que ser el mero X, no tiene que ser de Banach. Pues. Pero pues el punto es que ya le damos una topología de manera inmediata, que es la topología generada por la norma. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero definir reflexividad para espacios que no son normados? O sea, para espacios, bueno, en este caso, pues para espacios localmente convexos. Pues, ahí vamos a hablar de la topología fuerte, pues. Bueno, entonces, para hablar de reflexividad en espacios localmente convexos, pues introducimos otro tipo de espacios por las cuales se van a caracterizar los espacios reflexivos, que es un espacio Barrel. Entonces, para definir el espacio Barrel, primero definimos lo que es un conjunto Barrel. Entonces, la diferencia, uno es Barrel y el otro pues, termina en ED. Entonces, un subconjunto B de nuestro espacio localmente convexo B es Barrel si es convexo, balanceado, absorbente y cerrado. Y cuando decimos que un espacio es Barrel, pues simplemente que esos conjuntos que son Barrel, o sea, que son convexos, balanceados, absorbentes y cerrados, pues cada uno de ellos tiene que ser una vecindad de cero, es decir, que tiene que contener un abierto, pues que tenga el cero, básicamente. Y ese tipo de espacios por ejemplo, es natural pensar que, al menos en RN, pues, o en CN, es natural pensar que todos esos conjuntos Barrel de alguna forma van a contener una bola pues que tenga el cero. Si no, digamos, plantea pues digamos que el dibujito, básicamente es imposible crear un conjunto de ese estilo, de tal forma de que no puedas crear una bolita metida allí que tenga el cero. Pero pues ya eso pasa en dimensión finita, ¿no? Porque en dimensión infinita no tiene por qué pasar, o sea, no necesariamente un conjunto de ese tipo va a tener a una vecindad de cero. Y bueno, y aquí es importantísimo, que básicamente creo que es pues con la propiedad que más estoy trabajando yo para caracterizar los espacios Barrel, es que siempre llevan la topología fuerte. La topología fuerte en E, o sea, la topología fuerte dada por las seminormas que varían en los acotados del dual de E. Entonces, este ejemplo está bastante interesante. Este es un ejemplo de un espacio normado, o sea, tras de eso, básicamente aquí nos damos cuenta de que no todo espacio normado es un espacio Barrel, que de pronto es algo difícil de imaginarlo, ¿no?
Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues vamos a considerar al espacio de sucesiones sobre C o sobre R, con soporte finito, ¿no? C sub 0, 0. Y a ese espacio le designamos la norma del supremo, la norma del infinito. Entonces, vamos a considerar las predicciones delta sub n, pues sobre el elemento enésimo, ¿no? Estamos trabajando sobre espacios de sucesiones, entonces básicamente lo que hace el delta n es mandar la sucesión pues a su elemento enésimo, ¿sí? Y vamos a considerar este conjunto B dado por pues, las sucesiones con soporte finito tales que delta de n de nx sea menor o igual, bueno, el módulo sea menor o igual que 1 sobre n para cada n. Pues no es difícil ver que ese espacio, que ese conjunto B, pues es convexo, balanceado, absorbente y cerrado pues en la topología de la norma. Sin embargo, B no puede contener una bola pues de esta forma, ¿no? ¿Por qué? Pues básicamente uno lo demuestra por contradicción. Suponga que B contiene a V dada por la bola de radio R, un R mayor que 0 arbitrario. Pues simplemente basta tomar a n suficientemente grande. De hecho, el n que va a servir es tal que 1 sobre n sea menor que R menos. Y bueno, y eso va a generar una contradicción en el hecho de que supusimos que V contenía a V. Entonces, pues, ese ejemplo se me hizo bastante interesante. Y que, por ejemplo, bueno, entonces aquí hago hincapié de que es interesante ver que si le agregamos al espacio normado que sea completo, o sea, que ahora pues, sea un espacio de Banach, pues ahí sí va a ser un espacio Barrett, o sea que la completitud de un espacio pues ya me soluciona ese problema. Bueno, y de hecho aquí pues el ejemplo lo anuncio es como un espacio de Bell, pero pues el teorema de Bell me indica que todo espacio métrico completo es un espacio de Bell. Por lo tanto, pues en particular un espacio de Banach es un espacio Barrett. Bueno, entonces lo que decía hace poquito, vamos a definir pues la reflexividad, pero de manera general, no solo en espacios normados. Entonces, ¿qué es que un espacio sea reflexivo? Bueno, vamos a dar la definición primero de semirreflexivo. Simplemente semirreflexivo es que la inyección canónica J, ¿sí? Definida de esta forma, pues que sea biyectiva, pero nos falta, ¿qué es la condición que estoy omitiendo para que sea considerado reflexivo? Pues la inyección canónica tiene que ser continua, ¿sí? Tiene que ser continua. Entonces, si la inyección canónica es continua, pues ahí decimos que el espacio es reflexivo. Entonces, miren la topología a la que le estoy dotando el dual. Si lo estoy dando con la topología fuerte, ¿sí? Entonces, por eso, pues, para hablar de espacios reflexivos hay que estudiar un poco o hay que analizar un poco lo que es la topología fuerte. Bueno, y aquí hago el comentario de que como ya había mostrado anteriormente, en el caso, esa definición de reflexivo coincide con la definición de reflexivo para espacios de Banach, porque ya vimos que un espacio de Banach pues, es Barrett y por lo tanto está dotado con la topología fuerte, ¿sí? Que es lo que mostré hace poquito. Bueno, y bueno, la J se convertiría en una isometría en caso de que fuera espacio de Banach normal, pues. Y los ejemplos más sencillos, ¿no? De espacios reflexivos o más bien los primeros que uno estudia cuando empieza a definir la reflexividad, pues son los espacios LP, ¿no? Las sucesiones que son presumables, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque un resultado súper conocido de un análisis es que el dual de LP es LQ, donde P y Q pues satisfacen esta ecuación. Entonces, pues si el dual de LP es LQ, entonces otra vez le aplico dual LQ y me cae ALP y listo. Entonces este teorema es
súper importante en el tema de reflexividad, y por eso fue que definí lo que es la topología de espacio barro, que es que un espacio localmente convexo, pues, es reflexivo, sí, solo sí, es semirreflexivo, o sea, que la inyección canónica sea biyectiva, no le pido que sea continua, pero al añadir la condición de que sea barrel, ya automáticamente esa inyección tónica va a ser continua. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo el teorema. Entonces, en consecuencia, todos los espacios reflexivos son barrel. Bueno, pues esto era básicamente lo que había arreglado en la última actualización. Quería que esto apareciera antes, pues, cuando estaba definiendo los polinomios homogéneos, que es, pues, ahora sí, su utilidad, ¿sí? ¿En qué momento utilizamos a los polinomios homogéneos? Pues, en la definición de las funciones holomorfas, ¿no? Porque, básicamente, lo que queremos dar es una definición de diferenciabilidad, pero ahora en espacios de Banach. Bueno, eso es básicamente lo que es o sea, para eso pues se crea el concepto de una función holomorfa. Entonces sabemos pues de variable compleja que una función es holomorfa si existe una serie de potencias. Hablando de holomorfía en C, ¿sí? Bueno, también se puede hablar de holomorfía entre funciones de espacios de Banach, y básicamente es que una función es holomorfa. Bueno, la definición está en la siguiente diapositiva. Una función es holomorfa si posee un desarrollo en serie de potencias, pues de esa forma, donde la convergencia pues, se tiene que dar de forma uniforme en un radio, ¿no? Y bueno, como se define normalmente, el radio de convergencia de una serie de potencias, ¿cierto? Es donde la serie converge de forma uniforme, el radio más grande, pues. Y tenemos pues, esta fórmula para calcular el radio de convergencia, que pues si se dan cuenta pues está igualita a la fórmula usual, ¿no? En C. La fórmula usual es pues el límite superior de la raíz enésima de los módulos a sub n, considerando sucesiones, pues. Bueno, aquí tenemos es la norma, ¿no? Donde ya dijimos que la norma era el supremo en la bola unitaria. Y bueno, entonces aquí pues sí tenemos la definición ahora sí de una función holomorfa. Exista el desarrollo en serie de potencias, es la condición B, pero también hay una equivalencia, que es pues que este límite exista para alguna función lineal. Este límite pues básicamente se le conoce como derivada de Fletcher-Smith. ¿Sí? Entonces básicamente es que existe una función lineal tal que ese límite llegue a cero. En caso de R o de C, pues esa función lineal simplemente va a ser pues la derivada, la función que es lineal, cuya pendiente es la derivada, ¿no? Básicamente. Bueno, entonces estos son los dos problemas, ¿no? Que estoy pues abordando en este trabajo. Y el primero, pues, ya en el resumen de la charla ya lo había comentado, ¿no? Que si existe algún espacio de Banach de dimensión infinita que no contenga un subespacio, o sea, que no tenga un encaje, pues, de C0 o de LP, P variando entre 1 e infinito. De hecho, P también podría ser infinito, nada más que sería como redundante porque pues el infinito contiene a C0, ¿no? Este problema pues surgió pues en el siglo pasado porque siempre que considerábamos o que construíamos espacios de Banach, de alguna forma siempre aparecían dentro de este tipo de espacios de sucesiones, ¿no? Y pues nuestro segundo problema, que es el principal, es si existe algún espacio de Banach de dimensión infinita, de tal forma de que los polinomios n homogéneos sean reflexivos para todo n. Y pues lo curioso es que la solución de esos dos problemas pues es la misma, que es el espacio de Silesia.
Bueno, pues estos son nada más algunos conceptos de espacios de banda, que es lo que es una base de Schauder, ¿no? Ya sabemos que en los espacios de dimensión infinita, pues nosotros consideramos normalmente una base de Hamel, ¿no? Básicamente lo que nos dice es que todo elemento se puede escribir como combinación lineal finita de elementos de la base. Pero pues aquí ahora que consideramos una base de Schauder, pues ya tenemos una especie de combinación lineal pero de forma infinita. Eso es lo que nos está indicando. Y pues podemos notar que si tenemos un espacio con base de Schauder, entonces ese espacio está asociado a un espacio de sucesiones. ¿Cuál va a ser el espacio de sucesiones? Pues las sucesiones de los coeficientes de cada elemento. ¿Sí? O sea, digamos que x lo puedo escribir como suma de los a sub n por x sub n, donde los x sub n forman la base. Pues simplemente x yo lo voy a asociar con la sucesión de los a sub n y listo. Entonces, trabajar con espacios con base de Schauder es trabajar con espacios de sucesiones, pues. Pues ese es el comentario que puse allá abajo. Bueno, nada más voy a definir esta topología, esta nueva topología, porque aparece en la construcción, eso es lo que voy a hablar a continuación, en la construcción del espacio de Searson, la construcción original, porque hasta donde yo he investigado se han hecho, pues al menos yo he estudiado dos construcciones, la original de Searson y otra es la construcción de Fighill-Johnson, no sé si lo pronuncié bien, pues. Pero pues a continuación voy a hablar acerca de la construcción de Boris Searson, la construcción que hizo en su paper. Y para eso utiliza la topología de la convergencia puntual. Y esta topología, si se dan cuenta, pues es parecida o tal vez se podría pensar como la topología producto, ¿no? Así básicamente se define la topología producto, nada más que pues en mi consideración, la topología producto en general se define para productos arbitrarios de espacios topológicos. Aquí pues tengo un producto pero con el mismo espacio, pues, pero la base de vecindades se define de igual forma. ¿Sí? ¿Y por qué se llama topología de convergencia puntual? Pues simplemente porque una red en esta topología converge a una función f, sí, solo si converge de manera puntual. ¿Qué es lo que pasa también en la topología producto, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a hablar acerca de la construcción del espacio de Searson, que es nuestro espacio solución a nuestro problema. Entonces, para hablar de la construcción del espacio de Searson, primero definimos a los operadores R sub n, que es un operador que actúa sobre sucesiones, y simplemente lo que va a hacer es dejarme con la cola pues, de la sucesión, o sea, cortarme los n primeros, volverlos cero. Eso es lo que estoy diciendo ahí. R sub n de x en m es 0 si m está entre 1 y n, y pues lo deja igual si m es mayor que n. Y vamos a definir una colección, Searson le llama colección que no contiene inversos. Entonces tenemos una colección de sucesiones. Cada una de estas de x sub i son sucesiones en R, porque pues así es la construcción, la hacen R, pues, pero también se puede complejificar. Entonces, decimos que esta colección no contiene inversos, sí, para cada i y j arbitrarios, suponiendo que i es menor que j, y ambos de ellos están entre 1 y n, que son la cantidad de sucesiones que hay en la colección, y cada par de naturales, tal que x sub i de k es distinto de 0 y x sub j es distinto de 0, tenemos que k es menor que l. Y a lo mejor, y esta, pues así a primera vista, o al menos en mi caso, pues yo no entendí casi nada la primera vez que la leí, pero pues ya luego uno se da cuenta de que decir que una colección no contiene inversos, es simplemente que vas trasladando el soporte, que es pues aquí hice este gráfico para poder explicarlo un poco mejor. Tenemos
que una colección que no contiene inversos. Entonces empezamos con nuestro primer elemento de la colección. Estamos considerando sucesiones con soporte finito. Entonces x1 va a tener el soporte hasta cierto índice, en este caso hasta el índice m1. Para que la colección no contenga inversos, entonces el siguiente en la lista, o sea x2, tiene que empezar, su soporte tiene que empezar después, por eso le puse m1 más 1, o sea, básicamente el soporte lo estoy trasladando a medida que me muevo hacia la derecha en la colección. Y ya pues en el último elemento de la colección, es decir, en x sub n, pues a ese sí no le pedimos que tenga soporte finito. ¿Sí? Ese sí puede ser infinito, no más que su soporte tiene que empezar desde cierto punto, en este caso desde m sub n-1 más 1 pues. Y bueno, nada más hice un pequeño ejemplito, ¿no? de una colección que no contuviera inversos. Simplemente consideramos los elementos, las soluciones canónicas, y pues en ese orden es desde sub 1 hasta sub n, y ya pues el último elemento, si quiero agregarle un elemento, simplemente hago que su soporte empiece desde m más 1, ¿cierto? Y bueno, aquí hago un comentario, y es que r sub n de x pues va a ser igual a x, y además lo puedo ver como el operador r sub n aplicado a la suma de todos ellos. ¿Por qué hago este comentario? Porque ahorita que considero unas propiedades en la construcción del espacio de Silverson, pues se va a necesitar esa propiedad, pues. Ok. Que de hecho es lo que añadí ya de forma adicional, que siempre va a existir un índice tal que lo puedo ver, y un par de índices, un i que está entre 1 y n, y un m natural arbitrario, tal que se vale esa igualdad. Entonces ahora sí, vamos a empezar a definir unas propiedades para poder crear el espacio de selección. Bueno, propiedad 1, a un conjunto, pues a un conjunto aplicado, un conjunto de sucesiones. Aún no le pido nada a ese conjunto, o sea, nada más van a ser sucesiones en R, pero ahora que introduzco la primera propiedad, le voy a pedir a ese conjunto pues que esté en la bola unitaria, y en este caso me refiero a la bola unitaria del infinito, o sea que el supremo de esos elementos pues sea menor o igual que 1 en módulo, pues. Y además voy a necesitar que cada vector canónico esté en ese conjunto. ¿Por qué Silverson le pide esa propiedad? Porque los va a usar, los elementos canónicos, pues los va a usar como una base, porque él quiere crear un espacio reflexivo con base de Schauder, ¿cierto? Entonces le introducimos a ese conjunto pues todos los vectores canónicos. Segunda propiedad. Básicamente la segunda propiedad es que sea balanceado al final de cuentas. Eso es lo que me está diciendo. Si A es un elemento, es una sucesión de nuestro conjunto A, y B es otra sucesión arbitraria, pero que vale esa desigualdad, y esa desigualdad me refiero a en módulo, es decir que B sub n en módulo es menor o igual que A sub n para todo n, entonces B también pertenece a A. Si se fijan, pues eso es prácticamente lo mismo que pedirle a que sea balanceado, es decir que si me hago más pequeño, pues en módulo pues sigo perteneciendo al conjunto, ¿sí? Aquí utilizo la definición que di de una colección que no contiene inversos. Entonces, si tenemos una colección que no contiene inversos en A, todos ellos elementos de A, necesariamente pues este nuevo elemento, un medio del operador R sub n aplicado a la suma de ellos, tiene que pertenecer a A. Y por último, que para todo A existe un natural tal que dos veces el operador R sub n A esté en A. Esta propiedad 4 se me hace importante porque aquí ya está garantizando que este conjunto A
contenido en C0. ¿Por qué? Porque esta propiedad 4 la puedo aplicar n veces. Entonces, bueno, ya usé n, entonces q veces. Entonces, si aplico esta propiedad al elemento a q veces, pues me va a aparecer un 2 a la q. Pero ese 2 a la q multiplicado por el r sub n de a tiene que seguir perteneciendo a a. Yo que sé de a, que a está en la unitaria, entonces a está acotado, pero como el índice, pues el índice q se va haciendo cada vez más grande, necesariamente pues los elementos de a, los elementos de la solución a se tienen que ir siendo más pequeños, por lo tanto tiene que converger a 0. Entonces a está contenido en C0, pues. O sea, ya deducimos que nuestro conjunto A pues, es un subconjunto de la bola unitaria de C0. Pues. Bueno, entonces, ¿qué hace Sidelson en su artículo? Considerando estas 4 propiedades. Él agarra al conjunto en el infinito en las sucesiones acotadas, más pequeño, o sea, digamos que lo define de manera recursiva, que satisfacen las propiedades de la 1 a la 3. Y luego a ese conjunto, llamémoslo A, le vamos a aplicar la clausura en la topología de la convergencia puntual. Y al aplicar la clausura, pues mostrar que la clausura sigue satisfaciendo de la 1 a la 3 es prácticamente fácil. Pero además esta clausura va a satisfacer la propiedad 4 y luego Sidelson muestra que nuestro conjunto K va a ser, pues como es un elemento cerrado y acotado en, bueno, un elemento cerrado que está contenido en la bola de C0, entonces Sidelson usa eso de apoyo para mostrar que K termina siendo débilmente compacto. Entonces aquí hago el comentario. ¿Por qué le interesa que sea débilmente compacto? Pues hay un resultado bastante pues famoso en espacios reflexivos de Vanna, y es que un espacio de Vanna es reflexivo solo si la bola unitaria cerrada es débilmente compacto. Entonces, ¿qué quiere hacer Sidelson? Él quiere crear un espacio de Vanna definiendo primero pues la bola unitaria, definiéndola débilmente compacta, y luego con el funcional de Minkowski, que ya lo mencioné antes, completar el espacio y así ya, digamos, asegurar de manera inmediata que nuestro espacio sea reflexivo y además que tenga un base de Schauder, pues. Entonces, considera acá, muestra que K es libremente compacto, pero además, como si bien recuerdan, para que nuestro funcional de Minkowski define una norma, que era lo que le estábamos pidiendo a ese funcional, bueno, al conjunto al que le iba a aplicar el funcional, que fuera convexo, balanceado, absorbente, y que no contuviera a ningún subespacio no trivial. Bueno, resulta que si a ese K le aplico la envolvente convexa cerrada, pues ese conjunto va a ser obviamente convexo, va a ser también absorbente, va a ser balanceado por la propiedad, creo que era la 2, que aseguraba que el conjunto era balanceado, y además va a ser acotado porque porque K está contenido en la bola unitaria de C0, por lo tanto, pues la envolvente convexa también va a estar contenida en la bola unitaria de C0, y ya sabemos que un conjunto acotado no puede tener contenido en un subespacio no trivial, ¿no? Entonces, eso es lo que me indica el lema, el siguiente lema. Supongamos que un conjunto absolutamente convexo, o sea, convexo y balanceado, y además débilmente compacto B, entonces, ¿cómo sabemos que existe? Por el comentario anterior. Satisface las propiedades de 1 a la 4. O sea, ya garantizamos que existe. Entonces, si X es el conjunto generado de B equipado con una norma en la que B sea la bola unitaria, o sea, le aplico el funcional Minkowski, tal vez eso no lo comenté, pero pues sí, claramente hay que comentarlo. Cuando le aplico el funcional de Minkowski a un conjunto, entonces estoy asegurando de que pues esa norma generada
me asegura de que el conjunto sea la bola unitaria. O sea, V va a ser mi bola unitaria, pues, mi bola unitaria cerrada. Entonces, X es un espacio de Banach reflexivo. La sucesión de los vectores canónicos forma una base además incondicional, y el sistema de funciones coeficientes, o sea, los operadores adjuntos asociados a los vectores canónicos, es una base incondicional en el espacio dual. Y efectivamente, pues ese X que se construyó ahí, pues va a ser el espacio de Silenson que me resuelve las dos problemáticas mencionadas anteriormente. Básicamente, que P no contiene ningún subespacio isomorfo a C0 ni a LP. Y además, durante la construcción del espacio de Silenson, pues Silenson, valga la redundancia, muestra que si Xn de n igual a 1 hasta infinito es una base de bloque de T, donde T es nuestro espacio de Silenson, respecto a la base canónica, entonces se satisface esta desigualdad aquí, y básicamente de allí fue que aparecieron pues en su siguiente paper los autores Allen, Aron y Dine para resolver el problema de la reflexividad de los polinomios homogéneos. Entonces, que es que para el espacio de Silenson los polinomios homogéneos siempre van a ser reflexivos para cada m. Y bueno, ahora podríamos preguntarnos si, pues ya que probamos, una vez probado pues la reflexividad de los polinomios homogéneos para el espacio de Silenson, ¿será que también vale para el dual del espacio de Silenson? Porque al fin y al cabo sabemos, o al menos un resultado conocido es que si X es reflexivo, entonces el dual también, ¿no? Entonces también tenemos que el dual del espacio de Silenson es un espacio reflexivo, también tiene base incondicional por lo que comenté anteriormente. Entonces a lo mejor, y sí es cierto, a lo mejor y ese problema también, también se pueda solucionar con el dual. Y pues la respuesta es que no. También en el proyecto que estoy haciendo, pues quiero mostrar que el espacio el dual del espacio de Silenson no satisface que los polinomios homogéneos sean reflexivos. De hecho, para n mayor o igual que 2, nunca van a ser reflexivos. Bueno, nada más voy a hablar un poquito del producto tensorial. ¿Por qué? Porque trabajar con el producto tensorial pues es una herramienta bastante útil para el estudio de este espacio de polinomios, porque se puede construir de esta forma. Entonces, ¿cómo introducimos el producto tensorial? Pues si tenemos un espacio vectorial, digamos que en C, y un natural, entonces va a existir un único espacio vectorial denotado de esta forma. Y además también tenemos a una función lineal que va del producto cartesiano enésimo pues a nuestro espacio creado, tal que para cada otro espacio vectorial f y cada función multilineal de AF va a existir una única función lineal de nuestro espacio creado AF que hace que este diagrama pues conmute, ¿no? Así trabajamos con este producto. Y bueno, ¿qué podemos notar aquí? Que este nuevo espacio, que lo vamos a llamar pues el producto tensorial enésimo, digamos, lo que hace es linealizar al final de cuentas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué va a linealizar? Porque pues va a existir, porque pues dado un espacio vectorial diferente, pues va a existir una función lineal que hace que pueda llegar digamos, de nuestro espacio creado a f de forma lineal y no de forma multilineal. Pues por eso es la utilidad de este espacio del producto tensor. Y bueno, si se dan cuenta, pues cuando hablamos de funciones multilineales, de alguna forma también estamos hablando de los polinomios homogéneos, porque al final de cuentas este espacio está generado por estas funciones multilineales. Entonces, ¿cómo se van a crear los polinomios homogéneos a partir del producto tensor? Bueno, pues
Primero consideramos a I sub n, pues simplemente lo vamos a denotar como el producto enésimo, ¿no? Usando esta notación. Y vamos a considerar ahora los elementos de la diagonal, por eso considero mis funciones delta mayúscula y delta minúscula. Delta mayúscula para el producto cartesiano y delta minúscula para el producto tensor enésimo. Entonces, ¿qué tenemos? Que una función p que va de E a f, básicamente estoy definiendo lo que es un polinomio homogéneo sin pedirle que sea de Banach. O sea, aquí E y F son espacios vectoriales, pero luego obviamente nos va a servir mejor trabajar con espacios de Banach. Pues. En este momento, en la mera definición, nada más estoy trabajando con espacios vectoriales. Entonces, un polinomio una función que va de A a F es un polinomio homogéneo si y solo si existe una función lineal. Entonces aquí es donde aplicamos la linealización, que va de nuestro producto tensor enésimo de a f, o equivalentemente una función multilineal L que va de E a f, tales que este diagrama pues conmuta. Entonces, si se dan cuenta, pues si queremos llegar de E a f, podemos irnos por una función multilineal L, o podemos irnos por una función lineal, mucho mejor, mucho más fácil, ¿no? T, pero pues que sale del producto tensor, ¿cierto? Entonces esa es otra forma de definir a lo que es un polinomio homogéneo. ¿Y por qué quiero trabajar con el producto tensor? Porque al trabajar con el producto tensor vamos a brindarle una topología a nuestro espacio de polinomios homogéneos, pues de tal forma de que también se le pueda dar una base a este espacio de Banach, ¿no? Queremos darle también una base, pues. Entonces aquí lo que comento es que cada función, lo que comento es que nuestro polinomio homogéneo está asociado de forma biyectiva nada más a uno solo, a una función multilineal, pero que sea simétrica, ¿sí? O sea, para cada polinomio homogéneo va a existir una única función multilineal que es pues la asociada, pero ¿cómo garantizamos que sea única? Pues simplemente consideramos la simetrización, o sea, como un promedio, a final de cuentas, que es nuestra fórmula de acá. Estamos considerando todas las permutaciones sigma en esos n. Entonces lo que estoy haciendo es promediarlas todas, y al promediarlas todas ya me garantiza que esta nueva función multilineal sea simétrica. O sea, no importa el orden en que escoja en que evalúe mis elementos, mis n elementos, pues. Bueno, de manera similar se crea el producto tensor simétrico, y resulta que este producto tensor simétrico pues va a ser isomorfo a los polinomios homogéneos, que es lo que planteo en esta diapositiva. Aquí nuevamente digo, es un espacio vectorial, entonces nada más estamos hablando de isomorfismos de espacios vectoriales, pero obviamente queremos dotarle una topología. Entonces, al definir la norma usual de los polinomios homogéneos, también vamos a definirle una norma ahora al producto tensor, y así pues como que todo se nos complica menos, porque ya no estamos trabajando con funciones multilineales, sino con funciones lineales. Bueno, ya pues los últimos resultados de esta charla es que, como ya les comenté antes, los polinomios homogéneos sirven para definir funciones holomorfas. Y ya comenté que pues hay posibilidad de encontrar espacios tales que los polinomios homogéneos sean reflexivos para cada m, pero resulta que esa reflexividad de todos esos polinomios de alguna forma está ligada a la reflexividad de las funciones holomorfas. Por eso quiero introducir este concepto de descomposición de Schauder, que es una versión más general,
pues, de una base de Schauder. ¿Qué es una descomposición de Schauder? Bueno, recordemos primero base de Schauder, ¿no? Que es simplemente que cada elemento X se puede escribir como suma única de X sub n. Bueno, aquí va a pasar algo similar, nada más que ahora lo que vamos a considerar es, en vez de unos X sub n, vamos a considerar unas proyecciones. Entonces, si tenemos un espacio pues localmente convexo, bueno, espacio topológico, vectorial topológico, pero localmente convexo. Una descomposición de Schauder es una sucesión de proyecciones continuas Q sub n, junto con pues, los respectivos rangos de las proyecciones. ¿Satisfacen qué? Pues que esa familia de proyecciones sean ortogonales, o sea que si m es distinto de n, pues al componerlas merece ser. Y que cada elemento de x la puede ver como la suma de efectivamente esas proyecciones. Entonces, si se dan cuenta, cuando tenemos una base de Schauder, pues simplemente lo que me van a hacer esas proyecciones es a cada x lo proyecto al elemento x sub n de la base. Y ya. Pero ahora pues tenemos algo más general, ¿no? Y claramente la convergencia se da en la topología original de... Bueno, pues resulta que en los espacios de Banach con base de Schauder tenemos un resultado famoso, que es que un espacio de Banach con base de Schauder es reflexivo si y solo si la base es reductora y acotadamente completa. Entonces, queremos ahora pues generalizar eso, ¿no? Ahora a descomposición de Schauder. Y efectivamente va a pasar lo mismo. Nada más que ni siquiera tenemos que pedirle la reflexividad, sino basta con la mera semireflexividad. Entonces, por eso es que defino ahora lo que es una descomposición de Schauder reductora, que de igual forma se define igual a cuando tenemos un espacio de Banach. Nada más que ahora la topología del dual no va a ser la topología de la norma, sino va a ser la topología fuerte. Entonces, tenemos definiciones para la topología, para la descomposición reductora y también para la descomposición acotadamente completa. ¿Qué es que sea acotadamente completa? Pues simplemente que si tenemos una suma, si tenemos el conjunto de las sumas parciales de los elementos x sub n de la solución, tenemos que ese conjunto es acotado, entonces eso va a implicar que la suma infinita converja, ¿sí? Que es lo mismo, ¿no? Cuando se define base acotadamente completa en espacios de Banach, ¿no? Bueno, entonces tenemos este resultado, que es que si es un espacio semireflexivo con descomposición de Schauder, entonces cada sub n, cada subespacio sub n es semireflexivo y dicha descomposición es reductora y acotadamente completa. Y de manera recíproca tenemos que si la descomposición de Schauder es reductora y acotadamente completa y además tenemos que cada sub n es semireflexivo, entonces E es semireflexivo. Este teorema, ¿por qué lo comento? ¿O por qué lo voy a usar? Pues porque, como recordamos, las funciones holomorfas se definen como series de potencias de los polinomios M-homogéneos, entonces podríamos pensar que los polinomios M-homogéneos forman una descomposición de Schauder de las funciones holomorfas. Y efectivamente eso es lo que va a pasar. Entonces, si se dan cuenta por ese teorema, si tengo la reflexividad de los polinomios homogéneos para cada m, por el teorema voy a conseguir de alguna forma la reflexividad de las funciones holomorfas, que creo que es el siguiente, sí. Si X es un espacio de Banach y pues U es un abierto balanceado para definir pues las funciones holomorfas de U. Entonces, los polinomios n-homogéneos forman una descomposición de Schauder reductora y acotadamente completa. Entonces, ¿qué tenemos? Como consecuencia, pues, para terminar, que si X es un espacio de Banach, otra vez U abierto balanceado, tenemos que las funciones holomorfas, aquí tenemos una topología, dado de omega. Esa topología no la definí, pero se le conoce como topología de Nachman. Y básicamente, pues, no sé si, pues creo que
la topología más conocida en el espacio de funciones holomorfas creo que es la topología de compacto abierta, creo yo. Bueno, esa topología digamos que es un poquito más fina que la topología de compacto abierta, pero si lo pueden notar, pues creo que la topología de compacto abierta es un poquito más famosa. Pues como ya comentaba, que está contenida en esa topología que se llama topología Nashville, entonces el resultado sigue valiendo, nada más que este es el resultado completo, pues que si las funciones holomorfas con la topología Nashville sean reflexivos es equivalente a que sean barreled. ¿Por qué? Porque como ya comenté antes, reflexivo es equivalente a semirreflexivo y barreled, y además que los polinomios n homogéneos sean reflexivos para cada n, es decir, básicamente que para el espacio de Sidelson-T, como ya comentamos que los polinomios n homogéneos son reflexivos para todo n en ese espacio, entonces las funciones holomorfas en un abierto balanceado U contenido en T, pues también van a ser reflexivos. Y ya. Entonces, pues esta es la bibliografía y bueno, nada más como notar que pues mi libro principal, al menos para la parte de análisis funcional, es un libro de acá del CIMAR, que es el de Berta y Gamboa, que es Introducción al Análisis Funcional y la Geometría de Espacios de banda, que pues sí me ha servido bastante, es un muy buen libro que les recomiendo. Y eso sería todo, pues muchas gracias.